Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía del grado cuarto. En el día de hoy vamos a ver repaso prueba diagnóstica, grado cuarto. Este repaso son temas claves para que ustedes realicen la prueba y tengan un buen puntaje. Entonces, tomen apuntes y si es necesario, investigar más. El primer tema que vamos a ver son los tipos de texto. Hay diferentes clases de textos: texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo, que también llamado texto explicativo o texto informativo, texto argumentativo, texto discontinuo, texto instructivo y texto dialógico. Empezamos con el texto narrativo. Un texto narrativo es aquel texto que cuenta la historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Entre estos textos tenemos el cuento, la leyenda, el mito, las crónicas, que son historias que se narran de un personaje o de varios personajes de un lugar como en las montañas, en los palacios, etc. Y en un tiempo que es pasado, presente o futuro. Texto descriptivo es el que realiza una descripción de algún tipo de elemento concreto. Se puede centrar en diversos fenómenos, desde una persona hasta una situación, un lugar, un animal, o un objeto. etc. Estos textos descriptivos también pueden estar en un texto narrativo, porque están describiendo a ese personaje o ese lugar, como también en un texto expositivo. Del mismo modo, están en otros diferentes tipos de texto. Texto expositivo, la finalidad es dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Estos tipos de texto nos informan sobre qué es una célula, qué es el sistema solar, qué son tipos de texto. Entonces son informaciones que sacamos en las enciclopedias, en los libros escolares, etc. Texto argumentativo. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. En este caso tenemos como los ensayos, las reseñas críticas. Son textos que el autor da su propia opinión sobre algún tema específico. Texto instructivo. Son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión requiere de estrategias de lectura no lineal. Son textos que aparecen en infografías, mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. Es decir, como en los narrativos que van de margen a margen ese texto, sino son frases cortas acompañadas de imágenes. En este caso, este mapa mental es un texto discontinuo porque tiene textos e imágenes. El texto instructivo es aquello que permite instruir, enseñar algo. Entonces nos dan los pasos de cómo armar un mueble, de cómo realizar un juego, de cómo evacuar un lugar, de cómo lavarse las manos. Y por último, el texto dialógico. Se caracteriza por el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, de tal forma que estos participantes se turnen en los papeles de emisor y receptor. En este caso tenemos como las historietas, las guías teatrales, las entrevistas, entre otros. Vamos a comenzar con el texto narrativo. Un texto narrativo, como ya se había dicho, es aquel que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo o un lugar determinado. Entonces aquí cuenta una sucesión de hechos que recibe el nombre de narración, que tiene tres partes. El inicio, donde se presentan los personajes, el lugar y se habla sobre el trama del cuento. El nudo es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y los acontecimientos que lo conectan. Aquí ahí ya empiezan los problemas de los personajes o el protagonista. Y el desenlace es el final de la historia, donde se solucionan los problemas del nudo. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda de la posibilidad de que continúe la historia en otros textos. Sus elementos. El texto narrativo cuenta con un narrador. Es el que cuenta la historia y puede estar presente en ella. Se clasifica en primera persona. En primera persona es cuando está hablando
o el narrador está dentro de la historia. En este caso utiliza el yo. Yo estuve en cualquier lugar, hice estas actividades, realicé la primera actividad. Por ejemplo, si usted fuera a narrar un cuento donde el protagonista fuera usted mismo, siempre empieza con los verbos hice, realicé, corrí, viajé, troté, subí. Está hablando en primera persona. El narrador de primera persona se clasifica en protagonistas, es el que está narrando el cuento, pero es el protagonista de la novela. Yo estuve durante todo el tiempo enfrentándome a muchos dragones, pero nunca en mi vida había visto uno como ese. Entonces es el protagonista del cuento. Y el testigo es otro narrador que está dentro del cuento, o la narración o la novela, pero es un personaje secundario. Solo narra lo que ve. Por ejemplo, Arturo, mi amigo, salía temprano a las 5 de la mañana. Yo lo veía desde la calle. Él siempre andaba buscando problemas, siempre quería ser el más fuerte, por ende, siempre estaba metido en problemas. Un día, él encontró cerca de mi casa una entrada muy misteriosa donde él empezó a bajar y yo lo seguía a su paso, después se me perdió de vista. Al cabo de un rato salió, mis amigos y yo fuimos a verlo cómo estaba. Él salía aterrado de su aventura y empezó a contarnos. En este caso, él está narrando lo que ve, pero también está dentro del cuento. Tenemos un narrador de segunda persona. Este narrador de segunda persona es cuando está tuteando y es muy, pues casi no se utiliza en los textos narrativos. Otro narrador es el de tercera persona. Entonces ahí ya no, este narrador no está dentro del cuento, sino narra lo que escribe en tercera persona. Por ejemplo, había una vez en un lugar un príncipe que siempre vivía muy triste porque su hija no salía del palacio y se encerraba horas y horas dentro del cuarto. Entonces ahí está narrando en tercera persona. Es el que está escribiendo el cuento y no es protagonista o ni testigo del cuento. Tenemos dos clases de narrador en tercera persona. El omnisciente. El omnisciente es el narrador que sabe lo que piensa, lo que sueña, lo que va a hacer, lo sabe todo. Es como un dios del personaje principal. En dónde se metió, qué hizo, qué no hizo. Sabe todo, todo, todo de este personaje. Por eso se llama narrador omnisciente. Por ejemplo, el duende se acostó muy temprano. Se le cogió el sueño a las 8 de la noche y empezó a soñar que iba volando por un lugar muy desconocido y allí se encontró con una hada que era muy mala y que además le gustaba coleccionar duendes. Cuando lo fue a atrapar, el duende despertó. Entonces, el narrador en tercera persona sabe lo que soñó el duende. Y ahí el narrador observador, que también es en tercera persona, pero este no sabe lo que sueña ni lo que piensa, sino escribe lo que observa. Personajes se clasifican en protagonistas. Son aquellos que están durante todo el cuento y que son el acontecimiento del relato. Antagonistas. Los antagonistas son los mismos villanos. Y secundarios, quienes intervienen en hechos puntuales del relato. Entonces no están presentes en todo el relato, pero intervienen en hechos puntuales. El espacio. El espacio es el lugar donde se realizan los hechos. Un castillo, una montaña, en la selva, entre otros. El tiempo. El tiempo es cuando se narra en pasado, en presente o futuro. Hay muchos textos narrativos que narran en el futuro. Tipos de textos narrativos. Están los cuentos, las fábulas, el mito, la leyenda, las crónicas, entre otros. Entonces aquí vamos a ver cada uno de estos tipos de textos narrativos. Tenemos el cuento.
Se trata de un tipo de texto narrativo que se caracteriza por su breve extensión y por la presencia de pocos personajes. Entonces son cuentos muy corticos. Fábula. Cuenta con una moraleja final y suele estar protagonizada por personajes que son animales o inanimados, casi nunca son seres humanos. Estos animales o estas cosas inanimadas toman forma de humanos y esto se le llama personificación. Mitos. Son también textos que forman parte de la literatura oral y que se emplean en diferentes culturas, sobre todo las antiguas, para explicar el origen del mundo y del ser humano. Aquí es donde participan los dioses y explican del origen del hombre, del ser humano o seres o fenómenos naturales. Leyenda. Es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcan un contexto geográfico e histórico concreto. Esto es diferente que los mitos. Entonces, una historia que nos cuentan de generación en generación puede ser real o ficticio. La novela es un tipo de texto mucho más extenso y profundo en el que se pueden abordar diferentes temáticas. Entonces, la novela es un texto narrativo más amplio que el cuento. Tenemos la biografía, la crónica y el diario. Estos son los tipos de textos narrativos. Vamos a ver uno de los textos narrativos, el mito. Son narraciones maravillosas que hablan sobre el origen del universo, el origen de la vida y el origen de fenómenos naturales. Gira en torno a un personaje sobrenatural, monstruos, dioses y semidioses, con algunas características que los diferencia de los mortales héroes. Entonces los mitos nos hablan sobre los dioses y sobre la creación del universo, del hombre o fenómenos naturales. Sus características pues que tienen poderes, que aparecen en lugar a otro o que fueron creadores de estos fenómenos. En un tiempo muy lejano. Entonces no se sabe cuándo fue esa creación, pero cada cultura tiene su propia creencia de cómo se originó estos fenómenos. Ahí nos cuenta de pronto en la cultura maya, nos dice que el hombre fue creado a partir del maíz, que en la Grecia Zeus fue que creó el hombre. La cultura Chicha o la cultura muisca nos habla sobre la creación del hombre a partir del mito de Bachué. Clasificación de los mitos según su contenido. Tenemos los cosmogénicos. Los cosmogénicos, cosmos significa universo. Entonces es el origen del universo, cómo se originó el universo a partir de las diferentes culturas. Teogónicos. Nos hablan sobre los dioses. Teo significa Dios y nos habla sobre la creación de los dioses o la guerra entre ellos mismos. Antropogónicos, el origen del hombre. Bueno, ahorita di una explicación de algunas culturas sobre este mito. Etiológicos, el origen de las culturas políticas y sociales. Morales, aquí nos hablan sobre el origen del bien o el mal. En esto hay un mito griego que habla sobre la caja de Pandora, que Pandora abrió una caja que el dios Zeus le había entregado a un semidios, pero que no debía abrirla. Pero entonces en este caso ella no aguantó y abrió la caja y salieron todos los males y solo quedó dentro un valor que era la esperanza, que alcanzó a cerrar esa caja antes de que saliera. Por eso se llama la esperanza el último que se pierde. Otro texto narrativo es la leyenda. Se transmite oralmente y se basa en acontecimientos históricos. Fue relatos de una historia anteriormente y fue contadas oralmente por nuestros antepasados de generación en generación. Es una imaginación popular, ya que pues pueden ser que estas historias fueran reales o ficticias. Gira en torno a un personaje.
Entonces ahí solo ya no cuentan los dioses como en los mitos, sino un personaje que es el principal de esta narración, un acontecimiento, un hecho principal que hizo en ese tiempo y lugar donde se realizó ese hecho. La escritura está en verso o en prosa. En un tiempo no muy lejano, entonces eso no fue tan lejano como los mitos, sino es un tiempo no muy lejano. Tenemos algunas leyendas como la leyenda de la Llorona, la Patasola, que son narraciones que nos han contado nuestros antepasados. Hay otra leyenda que se llama la leyenda de Robin Hood, que le robaba a los ricos para dárselos a los pobres. Las leyendas se caracterizan porque dejan una enseñanza. Bueno, vamos a ver la diferencia entre un mito y una leyenda. Los mitos son relatos de seres sobrenaturales como los dioses o monstruos, que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos, como el origen del universo, del hombre o fenómenos naturales. En cambio, las leyendas son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento histórico. Entonces, estos son narraciones transmitidas oralmente de generación en generación y que pudieron ser verdad como ficticio. Entonces, esa es la diferencia entre mito y leyenda. Acabamos de ver dos textos narrativos, que fue el mito y la leyenda, y su diferencia entre esas dos. Ahora vamos a ver otro tipo de texto narrativo, la fábula. Este texto narrativo nos cuenta una historia mediante el empleo de figuras de un narrador. En este caso, la fábula es un texto breve y que suele estar destinado a un público infantil. Cuenta con una moraleja final y suele estar protagonizado por personajes que son animales o inanimados. Casi nunca son seres humanos. Entonces estos animales o estas cosas inanimadas que no tienen vida toman características de los seres humanos. Pueden hablar, pueden pensar, pueden realizar todo lo que hace el ser humano. Andar en dos pies, saludar, bailar, jugar, cocinar, etc. Eso se llama personificación. Entonces, como se dijo, la definición es una narración breve escrita en prosa o en verso. Sus personajes son animales, cosas o seres inanimados con características humanas. Como les acabo de explicar, están personificando a los humanos y realiza cualquier acción que hacen los humanos. Temas, defectos y vicios humanos, mentira, avaricia, envidia, crítica hacia los comportamientos y actitudes. Entonces aquí estos temas de las fábulas siempre casi utilizan mucho los valores. Características, fácil de leer y entender. Diálogos, es decir, que los animales hablan. Escenarios naturales, en la selva, donde viven los animales, y pocos personajes, o sea, pocos seres humanos actúan en esas fábulas. La estructura, como es un texto narrativo, tiene un principio, presenta la situación inicial, un nudo, problema o conflicto, y un desenlace, moraleja o enseñanza. Todas las fábulas tienen una enseñanza o una moraleja. Hay muchas fábulas, como en La tortuga y la liebre, que apuestan en una carrera y como la liebre es veloz, se confía y se queda dormida en un árbol y la tortuga le gana. Hay otra, ¿quién le coloca el cascabel al gato? Y hay muchas fábulas muy hermosas, de Esopo, de Samaniego y otros autores. La cigarra y la hormiga, entre otros. Entonces los invito a leer alguna de esas fábulas. Recordando entonces, la fábula es un texto narrativo donde participan los animales o seres inanimados con caracteres humanos que se llama personificar y que dejan una moraleja o enseñanza. El siguiente tema, texto discontinuos. Mensajes publicitarios. Antes de llegar a los mensajes publicitarios, vamos a ver qué es un texto discontinuo. Un texto discontinuo, texto cuya función principal es apoyar informativamente sin seguir una secuencia, por ejemplo, los textos de mapas, de diagramas o formularios o mensajes publicitarios que vamos a ver a continuación. Estos siempre van apoyados con gráficos y los textos son frases muy corticas que apoyan o complementan las imágenes. Mensajes publicitarios. Un mensaje publicitario o anuncio publicitario es un tipo de mensaje transmitido mediante soportes gráficos, audiovisuales o auditivos, generalmente de poca duración. Tiene como objetivo
dar a conocer un producto, servicio, institución o tema, por lo general con propósitos comerciales. Esos mensajes publicitarios, la función es ofrecer mediante gráficas o audios o televisión un producto para vender y que la gente lo compre. Tipos de mensajes publicitarios. Tenemos textuales, consiste en la composición con el texto escrito, empleando estilos topográficos y otros recursos verbales como jingles, frases ingeniosas, narraciones, etc. Mixtos, típico de vallas publicitarias y diarios impresos, muestran imágenes fijas, fotografías, ilustraciones, etc. Y texto para expresar una relación existente. Entonces, como ya había comentado ahorita, vienen las imágenes y los textos que complementan a esas imágenes. Vemos aquí como por ejemplo un texto, una imagen con el texto que lo complementa. Audiovisuales. Aprovechan la tecnología moderna para usar sonidos e imágenes en un movimiento como en la televisión. Pues esto ya los mensajes publicitarios vienen lo que vienen en las televisiones. Radiales, piezas auditivas transmitidas por el radio. Anuncios digitales, propios de Internet, incorporando las posibilidades digitales que ofrecen las redes o todas las variantes anteriores. Los elementos de un anuncio publicitario son la marca, nombre del producto que se anuncia que le distingue de los demás. Entonces aquí en este caso, Sedal. Eslogan o lema, frase corta, fácil de recordar y que impacta al público. Resalta las cualidades del producto o servicio que se anuncia. Yo ya no me esponjo. Entonces está dando como una frase indicando lo que es el sedal, que deja el cabello liso. Imágenes, fotografías o ilustraciones atractivas que llaman la atención del público y que complementan el mensaje del texto. Entonces estas ya las imágenes. El logotipo, diseño de la imagen que representa la marca. Aquí tenemos el logotipo Sedal. Cuerpo del texto, información que complementa o amplía el mensaje principal. Entonces aquí ya es un texto cortico. Dijimos que es un texto discontinuo. Adquiere tu sedal y vive la experiencia. Entonces este es un anuncio publicitario ya que está ofreciendo el champú Sedal y trata de convencer al público para que lo compre. Otro de los textos discontinuos es la infografía. La infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, y texto con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Entonces vemos que aquí es textos discontinuos porque no dan un orden secuencial. Esto es una infografía, nos están explicando, nos están enseñando sobre los valores de la familia. Entonces aquí tenemos una familia con imágenes, nos dice los valores de la familia. El respeto es el buen trato en la familia, sin insultos ni gritos. Honestidad, estar dispuesto a decirse siempre la verdad. Tolerancia, mantener un trato respetuoso aunque no estén de acuerdo. Y aquí viene el autor o el que patrocina esta infografía, Educapeques. Partes de la infografía. Entonces aquí tenemos otra infografía, nos está comunicando sobre la naranja. Esta es una infografía más completa. Tenemos el titular, que es el título, la naranja. El encabezado es una frase llamativa que ayuda al lector o el que está viendo esa infografía se interese por leer todo el contenido. El texto. Entonces aquí ya nos comunica en breves palabras o nos describe lo que es la naranja, la importancia de la naranja y por qué es importante comer la naranja. Tenemos el cuerpo. Hay muchas formas de cuerpo. Hay mapas, pueden ser mapas donde indican dónde se utiliza la naranja, donde hay más naranja o el mayor producto de las naranjas. Gráficas de barra o gráficas de porcentaje. Algunas imágenes. Fuente y crédito. La fuente de la página donde se sacó esta información. Y el crédito es el autor de la infografía, el que hizo esta infografía. Muchas veces no hay necesidad de colocar todos los mapas, puedes tener mapas, puede tener solo esta gráfica de porcentaje o gráficas de barra, o puede combinarlas con todas. Hay gráficas muy sencillas que solo tienen imágenes y explican
con el titular y el encabezado y explican el tema que se va a hablar. Entonces vemos aquí en esta parte los diferentes tipos de sabores. Entonces la infografía tiene diferentes formas para llamar la atención del público. Entonces resume todo lo que se quiere decir sobre la naranja o sobre algún tema. Entonces existen diferentes clases de infografía, como en la educación, partes del cuerpo humano en biología, de las redes sociales, la alimentación, etc. Espero que hayan entendido qué es una infografía y por qué es importante una infografía. Y por último tenemos un texto dialógico, el guión teatral. Dijimos que un texto dialógico es un texto donde aparecen los diálogos entre uno o varios personajes. Un guión teatral es el texto donde se presentan todo el contenido de índole literaria y técnica necesario para el montaje y realización de una obra de teatro. Entonces es ese texto donde viene lo que tiene que hablar cada uno de los personajes. Elementos del guión. Diálogo. Es el elemento principal. El desarrollo de los guiones de teatros consiste en la conversación entre dos o más personas por medio de los diálogos. Aquí vemos unos dibujos y los diálogos de los personajes. Acto. El acto es cada una de las partes separadas de la obra teatral. Acto 1, acto 2, etc. Cuadro. Parte del acto en que aparece la misma decoración. Entonces esta parte de atrás es la decoración, es el cuadro. Escena. Parte del acto en que intervienen los mismos personajes. Entonces es cuando aparece un personaje y luego aparece otro, son las escenas. Las acotaciones, indicaciones que señalan las entradas y salidas de los personajes, sus actitudes, ademanes y expresiones en general, además de los cambios de decorado. El lugar donde se realizan las acciones y todas las indicaciones que sirven para la ambientación y puesta en escenas de la obra. Estas acotaciones aparecen en los guiones teatrales, entre paréntesis, indicando las acciones o los movimientos o los gestos que hacen los personajes. Vamos a dar un ejemplo de un guión teatral. Autora Janet Mora. Personaje: abuelo Pedro, hombre de 25 años. Mamá Vanessa, mujer de 40 años. Papá Sergio, un hombre de 42 años. Sara, niña de 7 años. Lucas, niño de 9 años. Jesús, niño de 10 años. Fredón, voz en off. Puede ser de hombre o mujer. Acto 1. Este es un guión teatral largo, entonces solo vamos a leer el acto 1. Ambientación. Patio de la casa del abuelo Pedro. Introducción. Era el cumpleaños del abuelo Pedro. Estaba toda la familia reunida celebrando. Abuelo Pedro. Gracias a todos por venir a mis cumpleaños. Ha sido uno de los mejores que he tenido de mi vida. Mamá Vanessa. Pero tu cumpleaños no ha terminado aún. Falta un regalo por entregar. Abuelo Pedro. Oh, ¿qué será? Papá Sergio entra con una gran jaula dorada. Todos los invitados quedan maravillados. Papá Sergio. Feliz cumpleaños, abuelo. Espero que lo disfrutes mucho. Abuelo Pedro. Oh, qué hermosa criatura. ¿Pero qué es? Mamá Vanessa. Es un pájaro exótico, traído desde Colorado, Estados Unidos. Solo trajeron 3 a la ciudad, así que siéntete privilegiado. Abuelo Pedro, mirando el pájaro extrañadamente. Pues muchísimas gracias. Ahora, queridos invitados, que continúe la fiesta. Pasen todos por la mesa a comer pastel. Sara, Jesús y Lucas se acercaron a la jaula a ver el curioso pájaro. Sara, ¿pero qué animal es este? Jesús, es un pájaro exótico traído de Colorado. ¿Acaso no escuchaste? Mamá Vanessa, niños, ya nos vamos. Lucas, ay no mamá, queremos irnos aún, queremos quedarnos a ver al pájaro. Mamá Vanessa, niños, si quieren los traigo la próxima semana después de las clases para que estén con el pájaro. Sara, sí. Entonces tenemos las acotaciones que está aquí entre paréntesis y nos está diciendo lo que hace el abuelo, mirando al pájaro extrañadamente.
Entonces es la acción que realiza el abuelo Pedro. Por eso está entre paréntesis y se llama acotaciones. Diálogo. Pues aquí tenemos, pero ¿qué animal es este? Son las palabras que dicen cada uno de los personajes. Los personajes que son Sara, la mamá, Lucas, mamá de Vanessa, papá de Sergio, el abuelo, Jesús. Signos de admiración. Estos signos de admiración, oh, ¿qué será? Feliz cumpleaños, abuelo. Son signos, como su nombre lo dice, de admirar, que se admiran o están sorprendidos, o también de susto. Ok, muchachos, entonces estos son los temas importantes o claves para que realicen la prueba diagnóstica. La idea es que investiguen más sobre estos temas y puedan realizar una excelente prueba. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.